Primero agradecer a los medios de comunicación que vinieron a esta convocatoria. El objetivo de este encuentro es básicamente clarificar todas las etapas que va a tener el proceso consultivo para las comunidades de pueblos originarios en toda la región de los lagos. Van a ser alrededor de 144 reuniones que ameritan tener la información oportuna y que los medios de comunicación sean hoy día aliados estratégicos en la divulgación de información veraz a propósito de las etapas del proceso, del objeto de esta consulta indígena de tierras y por supuesto la necesidad de hacer un trabajo colaborativo para que todas y todos podamos aportar en esta etapa que tiene un trabajo arduo, donde ya se están generando coordinaciones de distintos equipos técnicos, gubernamentales y también con las comunidades. Por lo tanto, nosotros esperamos que este proceso sea exitoso y para eso necesitamos también el apoyo de todas las actorías, tanto mediáticas como sociales del territorio. ¿Cuál sería el estándar o las consideraciones para señalar que finalmente el proceso fue exitoso? ¿Qué es lo que se busca finalmente? Mira, lo primero que ya nos garantiza parte del éxito es la etapa que hoy día ha sido más bien poco mediática, que es el trabajo de coordinación con las comunidades. Hoy día los equipos técnicos están recorriendo el territorio precisamente para que las comunidades sepan de esta convocatoria, para que las comunidades se involucren en la convocatoria, pero además el éxito de esta consulta, que tiene una proporción que veíamos y hemos conversado en distintas ocasiones, que es tremendamente importante en la historia de consultas dentro del Estado, también va a ser exitosa en la medida que podamos generar la convocatoria que se requiere, ¿ya? Y esos son los esfuerzos que hoy día estamos dando y evidentemente el compromiso donde queremos apuntar es que esta propuesta, la mejora de la ley de tierras, pueda llegar hasta el Parlamento y ahí también tenemos avances en eso desde la colaboración y la aprobación, ¿cierto?, transversal de 19 partidos políticos que se han puesto a disposición de dar luz verde a lo que emane como documento de esta consulta. Hay una inversión tanto en recursos económicos como también de recursos y voluntades de los equipos técnicos, de equipos profesionales y también de las comunidades que hoy día están bastante expectantes a este espacio de diálogo, precisamente porque sabemos que mejorar la ley de tierras es clave también para el bienestar de las comunidades y las relaciones que hoy día tenemos en el Estado frente a las tierras donde desarrollan y proyectan la vida y viven su cosmovisión. ¿Cuál es la certeza política de que esto llegará al Congreso? Sí, la primera certeza, lo conversábamos dentro de esta reunión, es que tenemos un acuerdo transversal. Son 19 partidos políticos del país que hoy día han dicho que están de acuerdo a cada una de las etapas de este proceso y también con el informe que sale de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Ya, por lo tanto, esas voluntades políticas creo que hoy día nos dan certezas, sobre todo cuando los procesos son legitimados por las comunidades. En ese sentido, estamos en etapas bastante crispadas desde las distintas visiones políticas en procesos electorales, pero lo importante es que las personas se involucren, sobre todo las comunidades hoy día, precisamente para darle validez a todas las etapas de la consulta indígena y este finalmente documento que se presente con todas las observaciones pueda tener recepción dentro del Parlamento. El gobierno tiene cierta celeridad con la puesta en marcha de este proceso de consulta indígena para que el proyecto que quieren crear sea presentado antes del 11 de marzo del 2026. Sí, de hecho ahí hay que ser bien cuidadosos. Recordemos que estamos frente ya por partir con una consulta de pueblos originarios donde los tiempos de las comunidades tienen que ser respetados. Ya por más celeridad que nosotros queramos tener y que efectivamente existe, los tiempos los tienen que poner las comunidades también. Por eso es tan importante la etapa de planificación, eso es parte del respeto también desde la interculturalidad, el poder entender que somos distintos en los tiempos, pero que tenemos un propósito, y es que las modificaciones que se plantean para la ley de tierras puedan tener buen puerto en el Parlamento y puedan ser entregadas ahí oportunamente. Por lo tanto, ahí venimos en esta etapa en una conciliación, ¿cierto?, y llegar a los equilibrios de los tiempos que respondan a la celeridad que nosotros podemos esperar como ejecutivo, a la celeridad y a los tiempos que las comunidades se merecen para poder dialogar de manera responsable y por otra parte con la celeridad que esperamos y la voluntad que todos los parlamentarios y parlamentarios tengan a recibir el documento. Gracias.
Esta consulta, estamos en la etapa previa a la consulta, ¿ya? Y hemos estado generando conversaciones en toda la región con las comunidades. Están desplegados los distintos equipos de los distintos servicios que trabajan con comunidades indígenas, ya sea CONADE, Plan por Vivir, INDAP u otros, ¿cierto? Entregando esta información para que todos, en primer lugar, todos lleguen a la consulta o al día 13 de agosto, cuando comienza la región de los lagos la consulta, lleguen ya con la información previa. Eh, de, de De esa forma, el 13 de agosto parte la consulta con 5 etapas que tienen que ver con una planificación de la consulta misma con las comunidades, luego la entrega de información, luego viene una etapa de diálogo, luego viene una etapa donde se generan acuerdos o desacuerdos también, y luego una sistematización de todo el proceso. Ustedes nos señalaban cierto borrador que ya se tiene de la forma en que se va a llevar a cabo este sistema de reparación. Lo que se va a abordar entonces en esta consulta, ¿es todo el proceso o el detalle de cómo se va a reparar? Lo que se aborda en la consulta es un nuevo sistema de tierras, ¿ya? Y ese sistema de tierras es una propuesta que se le hace a las comunidades. Las comunidades podrán decir, nos gusta más, menos, este artículo saque, no nos conviene este otro o no. Eso es una consulta, digamos, más que puede llamarse un borrador, pero es una propuesta que se le hace a las comunidades para que ellos puedan definir si es conveniente o no, cuáles puntos son convenientes, cuáles no, y cómo se va a llevar a cabo durante los próximos años ese nuevo sistema de tierra. ¿Cuál es dentro de las etapas de la consulta indígena, cuáles son las que van a llevar a cabo la parte gruesa que se va a presentar posteriormente en el Congreso? Yo te diría que la entrega de información es la parte más relevante, donde el Estado le entrega la información a las comunidades, y luego la etapa de deliberación, donde ellos internamente, las comunidades, se juntan, se reúnen y ven cuál es digamos, cómo van a llegar a la siguiente etapa, que tiene que ver con la etapa en la que el gobierno o el Estado conversa con ellos y llegan a acuerdos o tratan de llegar a acuerdos, digamos, o desacuerdos muchas veces también. ¿Cuál es la expectativa de la participación de las comunidades? ¿Cuántas tienen ustedes más o menos en carpeta y cuánto esperan para que esto sea un éxito en términos del resultado? Mira, se ha pensado que en la región de los lagos puedan llegar a participar más de 1.500 personas, ¿ya? Ahora, no es una cosa, digamos, el éxito no se va a medir por la cantidad de personas que lleguen, sino que esencialmente por la contribución que puedan hacer las comunidades a esta propuesta de nuevo sistema de tierra, ¿ya? Porque, claro, podrían llegar 1.000 o 2.000, pero lo interesante de todo esto es el nuevo sistema de tierra, es cómo se fortalece esta propuesta que tiene la Comisión Presidencial para la Paz, que entrega la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento de las Comunidades, y cómo eso después vuelve, digamos, cuáles van a ser los aportes que hagan las comunidades y sus asesores. ¿Qué pasa si en las primeras conversaciones de coordinación hay baja asistencia? ¿Se repetirán las instancias? ¿Cuál sería considerada la baja asistencia como para que ustedes digan, no, necesitamos nuevamente llamar a las comunidades para coordinar? Mira, eso se va viendo reunión a reunión. Yo he participado en otras consultas indígenas donde hay veces que no llega nadie, ¿ya? Y eso se vuelve a hacer una nueva convocatoria. Lo que pasa es que es muy diverso esto, no tiene que ver con, por eso digo, el éxito no solamente es como que no llegó nadie, porque algunos podrán decir, oye, es que nadie nos avisó, pero tenemos todos los medios para verificar que sí se llamó, que hay correos, que hay llamados telefónicos, que hay WhatsApp, que hay medios de comunicación contratados, entonces, donde se van a dar las fechas oportunamente. Entonces, tiene que ver muchas veces con otro tipo de actividades, por ejemplo, actividades ceremoniales que realizan las comunidades en alguna comuna y que coincidió con esa fecha. Entonces, por eso es tan importante la etapa de planificación que se hace con las comunidades para ir definiendo todo el proceso y cuáles van a ser las fechas correctas para que también exista esa asistencia. Entonces, muchas comunidades, por ejemplo, pueden en algún momento, quizás Puerto Montt es muy grande, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, una Natri Bajo, que puede que no sean 200 personas las que lleguen, pero las 20 o 30 sí son muy representativas. Podrían llegar 20 o 30 que puedan ser muy representativas de las comunidades y sobre todo de la gente que tiene que ya está en proceso de solicitud de tierras, porque recordemos que esto es una consulta para un nuevo sistema de tierras. ¿Cuáles son las fechas para la comuna de Puerto Montt y las comunidades que están en esta comuna en particular? Porque se habla de Osorno, de otras localidades.
3 distintas, pero no centro de Puerto Montt. Sí, son 24 localidades de la región de los lagos, Puerto Montt, y parte primero en Osorno, Fresia y luego en Ancud. Todas esas, las 3 comunas o las 3 localidades parten el 13 de agosto y luego van cada una de ellas en nuevas fechas. Puerto Montt, no me acuerdo. ¿Cuántos funcionarios públicos están destinados en la región de los lagos para realizar? Cerca de 40 funcionarios públicos van a estar colaborando, digamos, directamente en la consulta. ¿Ya? Y En 3 equipos. sí, estos equipos se van a desplegar provincialmente, exclusivamente para ciertas provincias. Claro, son 3 equipos, uno en la provincia de Osorno, otro en Yanquihue y Palena y otro en Chiloé. ¿Y cuántos son los equipos para cada provincia? Son cerca, lo que pasa es que hay algunos que pueden, como son funcionarios públicos, no todos van a ir a todas las mismas, digamos, nosotros hay algunos que van a ir un día a Puyehue, al otro día van a ir otros, entonces 40 dividido en 3, digamos, pero como 13 o algo así.